a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y lo primero he de deciros que no tenía ninguna intención de hacer este vídeo, pero con lo que está pasando en Europa del Este creo que es necesario cambiar el calendario del canal y remontarnos a determinados acontecimientos del pasado para entender el presente. Bien, dicho esto, vamos sí con el tema de hoy, que es la primera guerra de independencia de una Ucrania ya soberana frente a Rusia. Y se trata de la primera guerra soviético-ucraniana que duró de diciembre de 1917 a la primavera de 1918 dentro del contexto de la Primera Guerra Mundial. ¡Comencemos! Ucrania formaba parte del imperio zarista desde el siglo XVII, cuyas autoridades siempre habían reprimido cualquier intento de soberanía o identidad del pueblo ucraniano. Las cosas cambiaron con el nacimiento de la República Provisional de Rusia en febrero de 1917 porque el nuevo gobierno ucraniano o Rada, que gozó de una mucho mayor autonomía, vio en la debilidad del nuevo régimen una oportunidad previa para separarse en el futuro. Aprovechando el contexto de la revolución bolchevique, el gobierno de la Rada no dejó escapar la ocasión al ver cómo el imperio ruso se desintegraba, por lo que movilizó al pueblo que se alzó a la insurrección en Kiev, proclamando la República Popular de Ucrania el 20 de noviembre de 1917. Aquella independencia de Ucrania, la primera de la historia reciente, se hizo en medio de la guerra civil rusa, declarándose desde entonces la nueva nación independiente tanto de la Rusia blanca como de la Rusia roja. La Rusia bolchevique de Lenin, que tenía frontera en Ucrania y que hasta entonces había apoyado la autodeterminación, no pudo tolerar que el nuevo país no abrazara el marxismo y mucho menos que adoptara un régimen de corte nacionalista y hostil a los soviets. Así fue como, a sabiendas de que los militares ucranianos estaban hartos después de haber batallado 3 años sin interrupción en la Primera Guerra Mundial dentro de los primero y segundo cuerpos ucranianos del ejército ruso, los cuales habían sido claves en el proceso separatista, enseguida fueron víctimas de una intensa campaña de propaganda bolchevique en el que se prometió poner fin a la guerra, por lo que hasta un 95% de los efectivos abandonaron a la Rada de Kiev y desertaron para volver a casa. A esta desintegración de la única fuerza armada disponible por Ucrania se sumó el hecho de que 6.000 soldados rojos se amotinaron y tomaron Vinitsa, lo mismo que un grupo de marineros en Alexandrovsk y simpatizantes marxistas que el 25 de diciembre de 1917 se apoderaron de Kharkov, proclamando la República Socialista Soviética de Ucrania aliada de Lenin. Como la guerra entre Ucrania y Rusia ya era inevitable, el recién creado ejército ucraniano reunió en tiempo récord a 20.000 hombres, la mayoría articulados en los cosacos libres del general Simón Petliura, así como en otras unidades menores como la gendarmería, los cadetes ucranianos o el batallón de estudiantes. Al otro lado de la frontera, el general Mikhail Muravyov, que comandaba el ejército rojo, reunió a 30.000 efectivos, de los que tan solo al principio 2.000 eran ucranianos y el resto rusos. Se trató del primer ejército del general Pavel Yegorov y el segundo ejército del general Reinhold Berzins, así como la Guardia Roja ucraniana y el primer regimiento de cosacos rojos. El 1 de enero de 1918, el ejército rojo cruzó la frontera de Rusia con Ucrania en 2 puntos sobre el cauce del río Don. Como el ejército ucraniano estaba a medio movilizar y se encontraba en el oeste del país, las escasas guarniciones ucranianas fueron eliminadas o se disolvieron a los primeros choques, alcanzando los rusos en las primeras 48 horas la ciudad de Pavlograd y estando para el 5 de enero en Sinelnikove y Novomokovsk junto al río Dnieper. Al cabo de 2 días, el 7, unos 3.000 trabajadores instigados por elementos de la Guardia Roja ucraniana se alzaron en armas contra los 1.500 cosacos ucranianos de la guarnición de Katerinoslav, única ciudad que conectaba con todas las arterias de carreteras de Ucrania. Aunque los cosacos consiguieron reducir a la mitad de los insurrectos sepultando con cañones las fábricas donde se escondían, al final tuvieron que retirarse cuando los rusos atacaron desde el exterior para unirse a los revolucionarios.
Ocupada Ekaterinoslav el 11 de enero, en efecto dominó y apenas sin combatir cayeron en el sur las ciudades de Gerson, Mykolaiv y el puerto de Odessa, así como la totalidad de Crimea el día 17. De igual manera, en el norte, los bolcheviques se hicieron el 20 con el nudo de Poltava y el 22 con Bakhmak, quedándose a 130 kilómetros de Kiev. Hasta ese momento, el papel de las Fuerzas Armadas ucranianas había sido anecdótico, porque siempre se había rehuido al combate para prepararse y organizarse. Así fue como por fin, el 29 de enero, a medio camino entre Bakhmak y Kiev, el ejército ucraniano decidió plantar cara de una vez por todas a sus rivales en lo que se conoció como la Batalla de Kruty. Lo hicieron algo más de 600 efectivos, de los que tan solo 100 eran cosacos y el resto jóvenes y menores de edad del batallón de estudiantes, contra nada menos que 6.000 hombres del Ejército Rojo. Contra todo pronóstico, los defensores resistieron en el cercano vecindario de Nizhyn y en la línea ferroviaria de la estación de Bobrik, distinguiéndose los 396 estudiantes dirigidos por el oficial Petro Omelchenko, quienes apostados tras las vías acribillaron y masacraron a decenas de bolcheviques. Solamente la traición de un contingente de 800 ucranianos que llegaron como refuerzo a la zona y se pasaron al bando ruso obligó a los cosacos y cadetes a levantar sus defensas y a marcharse de Kruty, dejando atrás 260 bajas propias a costa de haber provocado a los soviets más de 400. Con el Ejército Rojo a 100 kilómetros de la capital, no tardó en producirse un levantamiento interno de la Guardia Roja ucraniana que, actuando a modo de quinta columna, sus milicianos y trabajadores se hicieron con algunas fábricas y barrios obreros, apoderándose del arsenal militar de Kiev. Afortunadamente, el general Simon Petliura reaccionó con rapidez, porque el 1 de febrero reunió a toda prisa a 650 jinetes de los cosacos libres y a la totalidad de la gendarmería ucraniana, que en tan solo 2 días, el 3, lograron aplastar a los revolucionarios y desalojarles de cada edificio. Únicamente quedaron aguantando los defensores del arsenal militar de Kiev, cuyas instalaciones fueron batidas por 12 piezas de artillería hasta que los bolcheviques se rindieron el 4 de febrero, siendo como represalia ejecutados 400 de los prisioneros. Por desgracia, ya todo estaba perdido para los ucranianos, porque tras ser pacificada Kiev, supieron de la presencia de una vanguardia rusa de 7.000 hombres justo a las afueras. Así fue como el 7 de febrero el ejército ucraniano evacuó la ciudad y el 8 el ejército rojo entró triunfal en Kiev, ejecutando en los días próximos a nada menos que 2.000 nacionalistas ucranianos. Las fuerzas supervivientes del ejército ucraniano se retiraron derrotadas hacia sus fronteras más occidentales del país a la espera de recibir la estocada final. No obstante, sucedería el milagro de última hora cuando los imperios centrales, que acababan de romper las negociaciones con el partido bolchevique, pusieron en marcha la Operación Rayo e invadieron Ucrania. La ofensiva de alemanes, austriacos y húngaros fue demoledora, porque destrozaron al ejército rojo y en cuestión de semanas lo obligaron a replegarse de todo el territorio ganado hasta la propia Rusia, liberando toda Ucrania y la capital de Kiev, donde Alemania y Austria-Hungría reconocieron como legítimo al gobierno de la Rada, algo que se ratificó en el Tratado de Brest-Litovsk, mediante el que se reinstauró la independencia de la República Popular de Ucrania y se puso fin a la Primera Guerra Soviético-Ucraniana. Con esto concluiríamos la Primera Guerra Soviético-Ucraniana. Deciros que la República Popular de Ucrania viviría en paz durante algo más de un año, hasta que en 1919 comenzó la Segunda Guerra Soviético-Ucraniana, que se alargaría hasta noviembre de 1921, cuando el país perdió definitivamente su independencia y pasó a depender de la Unión Soviética en 1922, durante más de 6 décadas, hasta recuperar su soberanía en 1991. Y bueno, para finalizar, recomendaros un libro que muchos ya conocéis, que es el mío, que se titula El colapso del Imperio Ruso, las guerras de independencia 1917-1924, donde abordo la independencia de la República Popular de Ucrania y también la Primera Guerra Soviético-Ucraniana que hemos visto hoy. Ahí tenéis el capítulo
con fotografías y bueno, también hay mapas, planos, etc. Y hasta aquí el programa de hoy, que espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho. Como siempre, invitaros a suscribiros a este canal, a darle a like, a dejar vuestro comentario en la caja y sobre todo a visitar mi página web de la Segunda Guerra Mundial, www.eurasia1945.com. Adiós.